sido ya comprada. El Espíritu del Señor está sobre mí. Estamos viendo que el Evangelio del Reino que estará predicando, que nos enseñó Jesucristo, es el mismo Bendita sea la presencia de Abacadosh. Cuánto nos seguimos gozando en la presencia de nuestro Elohim. Bendecimos a nuestro Abacadosh en el nombre de Yeshua HaMashiach. Un saludo fraterno para cada uno de ustedes, hermanos que se encuentran esparcidos en la diáspora, más de uno que se encuentra en las diferentes naciones, en los diferentes países, en los diferentes continentes, donde el Eterno le ha placido a nosotros traernos, donde quizás en el nombre de Yeshua HaMashiach, Abacadosh ha sido bueno con nosotros, sacándonos también de quizás de los lugares y de los países donde tú naciste y te ha llevado a una tierra que fluye de leche y miel. Quizás en su momento guardándote de las diferentes situaciones que podemos nosotros saber que pueden acontecer en estos países o en nuestras vidas, por los cuales nuestro Abacadosh pone en nuestros corazones el emigrar a diferentes lugares. Hoy bendecimos a Adonai por esa fidelidad, ese amor, porque no solamente nos ha llevado a nuevos lugares, nos ha bendecido en los lugares donde tú y yo, hermanos míos, estamos, sino que asimismo el Eterno ha permitido que sean bendecidas muchas de las personas que están a nuestro alrededor, y a través de tu testimonio, a través de tu fe, a través del llamamiento que Abacadosh tiene en tu vida, Él sigue obrando, y esto es lo que ha puesto en nuestros corazones, es lo que pone en este día en tu vida, para que sigas esforzándote, para que sigas siendo valiente, y para que tú, hermanos míos, en el nombre de Yeshua HaMashiach, puedas ver un poco más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, a través de Yeshua HaMashiach en nuestras vidas, del Ruach HaKodesh, quien está en nosotros por siempre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Vamos a levantar entonces en este momento, aleluya, de tiempo maravilloso en el cual el Eterno nos junta, una oración en bendición para que el Eterno, aleluya, reciba de parte de cada uno de nosotros, de los que estamos en los diferentes lugares y que estamos a través de esta plataforma, ese Lord, reciba la honra y la gloria. No te olvides, antes de ello, de que estamos los días martes en el estudio bíblico a las 7 de la noche, hora de aquí de Europa. Estamos el día jueves igualmente en el culto de mitad de semana, donde los siervos de Elohim, hermanos míos, están también entregando ese mensaje de bendición para tu vida. Y el día de Shabbat a las 7 de la noche y el día de Shabbat a la 1 de la tarde nos encontramos en el día sábado. Bendecimos a Adonai porque Él es más que fiel. Y recuérdate siempre, hermanos míos, que el Shabbat comienza al atardecer del día viernes hasta el atardecer del día sábado.
y nos gozamos en su presencia porque Él es más que fiel. Hoy estamos en el capítulo 165 de este repaso o estudio del libro de Éxodo. Usted que está allí, hermanos míos, recuerde y escriba ahí en el chat qué significa Éxodo, cuál es la traducción en el hebreo de Éxodo, qué trasfondo espiritual trae Éxodo, para que nos sigamos recordando, hermanos míos, qué es lo que Abba Kadosh quiere en nuestras vidas, qué nos está trayendo como mensaje en el nombre de Yeshua HaMashiach. Vamos a levantar esta tefilá y que Abba Kadosh, que vive por los siglos y que está enamorado de todos nosotros y que tú y yo le correspondemos en ese amor, sea Él obrando y sometiendo nuestra mente, nuestro cuerpo, toda nuestra alma, lo que somos, el Espíritu, a la obediencia de Yeshua HaMashiach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam beshem gadol Yeshua HaMashiach. Abba Kadosh, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, te bendecimos en el nombre de tu Hijo amado Yeshua HaMashiach. Es nuestro Melech, aquel que tú nos diste para mostrarnos el camino de vuelta a casa. Él es el camino, la verdad y la vida. Y por eso en el nombre de Yeshua HaMashiach es que hoy tenemos entrada al lugar santísimo, tenemos la redención y posibilidad de venir delante de tu presencia, Abba Kadosh. Hoy te pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach que nos guíes, que esa tarea, esa obra que empezaste en cada uno de nosotros, tu promesa de ser en el nombre de Yeshua HaMashiach perfeccionada, llegue a su punto ideal, para que nosotros lleguemos a ti y compartamos como tú, Abba Kadosh, quieres estar con nosotros. Que te sintamos, que te miremos y que contemplemos tu presencia en el nombre de Yeshua HaMashiach, volviendo a la originalidad, volviendo a interactuar completamente contigo, nosotros tus hijos. En el nombre de Yeshua HaMashiach, reconocemos, Abba Kadosh, que hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, principados, gobernadores de las tinieblas, y con la autoridad que tú nos das hoy las atamos, las ligamos, las reprendemos y las echamos fuera a las prisiones oscuras, a los abismos profundos, lugar de donde no saldrán jamás. Hoy nos levantamos en oración, nos levantamos en ayuno y bendecimos a Adonai para que tú en el nombre de Yeshua HaMashiach nos sostengas y pongas en nuestro alrededor los vallados de ángeles y los hermanos a nuestro alrededor, ayudándonos a seguir obrando en tu obediencia y cumpliendo la meta y tu palabra por la cual nosotros hoy, Abba Kadosh, recibimos y obedecemos. Abba, todo espíritu de idolatría, todo espíritu, Abba Kadosh, de muerte, todo espíritu de accidente, todo espíritu de enfermedad, en el nombre de Yeshua HaMashiach, está atada, ligada, vencida, deshecha y echada fuera. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Hoy atamos y ligamos y reprendemos todos estos espíritus, Abba Kadosh, que perturban las vidas de muchas personas, Abba Kadosh. Todo aquello, Rey eterno, aleluya, que viene a través de medios de comunicación, que vienen a través de la televisión, que vienen a través de celulares, de computadores, de tabletas, en el nombre de Yeshua HaMashiach, todo ataque maligno a la mente, todo mensaje subliminal, en el nombre de Yeshua HaMashiach, está atado, ligado, vencido, deshecho y echado fuera a las prisiones oscuras. Hoy proclamamos la victoria y la sanidad, la recuperación, la restauración, la transformación. Hoy en el nombre de Yeshua HaMashiach, Abba Kadosh, somos más que vencedores en Yeshua HaMashiach por tu amor y tu fidelidad. Te bendecimos, Abba Kadosh, y te pedimos, Rey eterno, que a través de tu palabra nos enseñes, nos dirijas y tomes de cada uno de nosotros, Abba Kadosh. Úsanos en el nombre de Yeshua HaMashiach, en nuestros hogares, en el lugar donde tú nos llevas, en el lugar donde tú nos permitas estar, en el trabajo, en la escuela, en el camino, en todo lugar donde tú nos permitas. Abba Kadosh, permítenos ser testimonio de ese pueblo que tiene un Elohim que está tan cerca de ellos como ningún otro. Abba Kadosh, gracias. En el nombre de Yeshua HaMashiach te bendecimos y a ti te damos la gloria y la honra. Amén y amén.
Mira, hermanos míos, es más que fiel nuestro abacados. La semana pasada nosotros quedamos entonces en el libro de Proverbios capítulo 21. No te olvides que estamos en el capítulo 165 de este estudio de Éxodo. Vamos todavía por el capítulo 17 y en el capítulo 17 llegando prácticamente a al versículo 10. Estamos entre el 8 y el 10. Y ahí donde estamos nosotros, bendita la presencia de Abacados, estamos yendo entonces ahora a corroborar el libro de Proverbios, capítulo 21, y quedamos en el versículo 26. Vive para siempre nuestro Abacados. Ahora que estamos aquí en el versículo 26, voy a leer esta traducción que tengo. Y este versículo 26 viene junto con el versículo 25 en esta traducción, que es la Dios habla hoy. La semana pasada quedamos en el versículo 25 de Proverbios 21, que dice: de deseos se muere el perezoso, porque sus manos no quieren trabajar. Y inmediatamente después de punto y coma, dice en el versículo 26, todo el día se la pasa deseando el justo, en cambio, da sin tacañez. Dice, todo el día se la pasa deseando. El justo, en cambio, da sin tacañez. El versículo 25 habla sobre el perezoso que muere. Dice, de deseos se muere el perezoso. Muere solamente deseando las cosas porque no quiere trabajar y todo el día se la pasa deseando. Mas sin embargo el justo, en cambio, quiere recibir una cantidad de cosas para entregarlas con generosidad y sin tacañería. La versión Reina Valera dice en el versículo 26, hay quien todo el día codicia. Porque esto es parte del perezoso. El perezoso también codicia, no le gusta trabajar y le gusta adquirir las cosas sin esfuerzo. Y esto se presta para el mal. Y dice sencillamente, hermanos míos, pero el justo da y no detiene su mano. Es importante que en lo que el Eterno nos está trayendo en este tiempo a nuestras vidas, sobre lo que está aconteciendo en este momento del libro de Éxodo, por el cual nosotros vamos leyendo en el versículo 9. Abacados nos manda a escoger varones, dice, manda a Moshe y dice a Josué, escoge varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Elohim en mi mano. Abacados. Moshe le dice a Josué, haz esto. Porque es menester, hermanos míos, aleluya, de que nosotros, hermanos, no seamos perezosos en la obra que el Eterno nos ha demandado y en el diario vivir, porque somos administradores de todo lo que Abacados nos permita tener. Aquí el perezoso codicia quizás la victoria, codicia tener cuantas cosas, vive deseando el tener muchas cosas para su vida, pero se la pasa de deseos, dice, todo el día. En cambio el justo trabaja duro y lo que adquiere, por gracia recibe y por gracia da. Dice, no detiene su mano. Dice sencillamente, aleluya, que el justo da y no detiene su mano. El codicioso quiere para él. Y ese no está satisfecho. Aquella persona que desea, tiene pereza en trabajarlo, en adquirirlo por las vías que el Eterno está demandando. Él desea para él, nunca está satisfecho. En cambio el justo, dice la Escritura, que él es generoso. Y esto nos da prácticamente Abacados y nos muestra el ejemplo de aquella persona que recibe para acumular de más y aquella otra persona que también cuando recibe piensa en cómo ayudar a otros, cómo bendecir a otros. Ella no detiene su mano. Sé que hay personas que tienen esa característica y sé que están cerca, sé que usted también conoce a esas personas.
tengo la bendición de tener una sierva como esposa que el Eterno le ha entregado ese don. Vive para siempre nuestro Abba Kadosh. Le ha permitido ser una persona guerrera, trabajadora, de arranque, de empuje, pero que todo lo que recibe, lo recibe para bendecir a otros, ni siquiera para ella misma. Y esto trae una bendición tremendamente fuerte a su vida. Es impresionante. Y esto se sigue desarrollando porque hay algo que sucede en el reino espiritual y físico que necesita, hermano mío, ser activado en nuestras vidas para poder, hermano mío, que el Eterno traiga bendición y victoria en nuestras vidas. La generosidad es señal de un corazón transformado. Esto es especial. Cuando hay personas que siguen siendo muy tacañas. Una cosa, hermano mío, eso es una persona que sea organizada y que sepa qué se puede gastar y qué no. Otra cosa, y que no detenga su mano para dar de la gracia que el Eterno le da. A otra persona que solamente codicia para tener para sí mismo y no quiere nunca dar nada. Porque, hermano, cuanto usted y yo dependamos más de Elohim, usted y yo vamos a ser todavía más libres para dar. Hay personas que dicen, cuando tenga voy a dar, pero de lo que tienen ahora no dan absolutamente nada. Y ahí ya hay un problema serio. Ahí, hermano, ya hay codicia en su corazón, hay desconfianza, hay falta de fe. Allí, hermano mío, aleluya, en lo poco tú eres fiel, en lo mucho el Eterno te va a poner. Pero si no lo haces, si no activas esto, hermanos míos, tendremos, hermano, te verás en un momento en el cual quizás por tu diligencia puedas tener muchas cosas en algún momento, pero no vas a dar más o no vas a dar nada. Y en la codicia de pronto muchos y en la pereza podrán conseguir o podrá llegar algo a sus vidas y no van a poder ser una fuente o un canal de bendición para nadie porque van solamente a querer acumular para sí mismos. Versículo 27 dice, el Señor aborrece las ofrendas de los malvados porque las ofrecen con malas intenciones. Ahora viene otra parte especial. Que aquella persona, hermano, que es codiciosa, aquella persona que dice que vive deseando todo el tiempo y no consigue primero o si tiene de alguna otra forma porque le llega, no da nada, sino que lo quiere para sí. El día que dé, dice la Escritura que esto es una ofrenda de aquella persona que es malvada porque está adquiriendo. La codicia trae, hermano mío, formas negativas de adquirir también la riqueza. Y cuando eso, hermano mío, se da como ofrenda, dice que es malvado y aborrece esto, hermano mío. Entonces, hermano mío, aleluya, Abba Kadosh al aborrecerlo va a maldecir porque se dieron con malas intenciones. Se dieron, hermanos míos, con el propósito de querer hacer sentir que esta persona es una persona buena. O también muchas de estas dan sencillamente porque quieren un lugar, una posición, quieren gobernar, quieren mandar alguna área, ¿cierto que sí? En la vida de otra persona, en una congregación, en un lugar. Sus intenciones no son las de corazón entregar para que una persona sea bendecida, sino que sus intenciones son mucho más negras, son mucho más oscuras, no son de Elohim, son malvadas, dice. Otra traducción dice que el sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. Abba Kadosh. Mira, hay persona que se cree muy espiritual y Abba Kadosh aquí, hermano mío, aleluya, muy religiosa, porque muchas personas dan, se da mucho realmente en la religión, se entregan muchas dádivas solamente por hacer un cumplido, pero no porque realmente de sus corazones realmente salga a sus vidas. La Escritura nos impresiona con esto, porque Abba Kadosh por eso nos dice que, hermano mío, aleluya,
que el corazón de ellos está muy lejos de Elohim y le dicen Señor, Señor, y le entregan ofrendas. Esto es muy dado en la religión. Muchas personas aparentan ser religiosas, ser espirituales, pero viven engañadas porque viven en la hipocresía, viven en el engaño y viven en la injusticia. No practican la Torah, no practican la verdad de Elohim. Pero se llenan su boca diciendo, yo doy esto, yo doy para la iglesia, yo doy al pastor, yo le doy a tal persona, yo doy. Pero sus vidas no reflejan realmente los frutos que Elohim está demandando. Abacados vive por los siglos. Entonces esto, hermanos míos, es fuerte. Elohim, hermano, desea primeramente que seamos sinceros antes de que nosotros comencemos con un ritual. Que demos simplemente cosas porque son mandamientos que el Eterno sí nos ha entregado, pero que nuestro corazón, hermano, está muy alejado de quererlo dar porque realmente queremos honrar a Elohim, más bien porque queremos que los demás vean que nosotros somos piadosos. Y de esto el Elohim, hermano mío, aleluya, esto lo aborrece Elohim. Mira, una verdadera adoración a Elohim comienza cuando un corazón realmente está transformado y está entregado a Elohim. Abacados nos hablaba en el Shabbat sobre esta área. Muchísimas personas pueden tener demasiado, pero no pueden comprar el reino de los cielos. Pueden abarcar tener tantas cosas para tener felicidad, pero cuando tienen todo ello, eso no los hace felices. Porque Abacados sabe que el problema del ser humano, igual que es el mismo problema que hubo desde el principio de aquellos vigilantes, los ángeles caídos, desde el principio, que fue lo que ellos vinieron y depositaron en los seres humanos, hermanos míos, fue un corazón que ha sido perverso, que estimuló la perversión para su vida y decidieron el camino del mal. Esto pasa hoy en día. Un corazón que no ha sido transformado, un corazón que no ha sido limpio, es un corazón que aborrece a nuestro Elohim. Sus acciones van a ser negativas, van a ir de mal en peor. Y por eso Abacados nos demanda que la adoración verdadera viene cuando hay un corazón limpio. Abacados vive por los siglos. Por eso nos enseña a nosotros en el libro de Primera de Samuel, Abacados. Ahora estamos nosotros en el libro también de Primera de Samuel 14, 15 igualmente. Y acá también vimos en el capítulo 30 igualmente, 17 y 18 leímos la última vez, la semana pasada, hablando de cómo también los reyes que el Eterno entregó para Israel, igualmente David, igualmente fue también Saúl, en la guerra que se tuvo con Amalek, el Eterno permitió que fuesen derrotados. Pero hablando de este tema, hablando de que el Eterno nos entregó desde la semana pasada, que escudriñásemos nuestros corazones y que permitiéramos, hermanos míos, aleluya, vencer, cierto que sí, a ese espíritu de Amalek de nuestras vidas, de pecado, ese espíritu de idolatría, ese espíritu que aborrece nuestro Elohim, tantas cosas que hay en nosotros, hermanos míos, que a Abacados no le agrada. Dice la escritura igualmente en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, que obedecer, dice la escritura, es mejor que los sacrificios. Porque Abacados nos demanda a nosotros, no en esta tierra tenerlo todo y a jactarnos por ello, a tener la inteligencia que quizás nosotros y la sabiduría que nosotros pensamos que tenemos que tener, que es la del mundo. No, Él quiere que tengamos la sabiduría que viene de Él, que primeramente es el temor a Elohim y la obediencia a su bendita y hermosa palabra. Que nosotros, hermanos míos, aleluya, podamos interactuar con Elohim. Que el regalo más precioso que nosotros tenemos es lo que Él le entregó a Leví, a la casa de Leví, a los levitas, y es su presencia. Eso es lo que el Eterno quiere con todos nosotros. Que nosotros, hermanos míos, aleluya,
manifestemos el gozo y el fruto de tener la presencia de Elohim en nuestras vidas. Él vive por los siglos. Abacados es más que fiel. Nos dice el versículo 28, el testigo falso será destruido, pero quien sabe escuchar siempre podrá responder. El testigo falso será destruido, pero quien sabe escuchar siempre podrá responder. Dice una traducción Reina Valera, el testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. El hombre que sabe escuchar siempre sabrá responder. Esto es algo que el Eterno nos ha enseñado a nosotros igual en el libro de Eclesiastés capítulo 5. Es algo que el Eterno nos ha enseñado a nosotros también en el libro de Santiago, donde nosotros tenemos que guardar lo que sale de nuestra boca, donde tenemos que usar siempre la sabiduría para poder nosotros desde antes de enunciar algo, haberlo pensado y no ofender a alguien, y más bien, hermanos míos, aleluya, que sea palabra de Elohim que llegue como espada a lo más profundo de los corazones. Esto es algo que nos demanda nuestro Abacados. Y la semana pasada el Eterno hablaba en nuestras vidas de esa manera. Mira, la mentira tiene una fecha de vencimiento como cuando tú destapas algo para comer. Tiene fecha de vencimiento. Tarde o temprano la mentira será descubierta. Esto no tiene la menor duda. Porque la verdad siempre va a permanecer. Esa verdad siempre va a permanecer. Eso es una ley del Eterno. Siempre el Eterno nos demanda esto. Entonces, hay personas que pueden sostener las mentiras por muchos años. Pero la Escritura también nos dice, hermano mío, aleluya, que la verdad siempre en su momento saldrá a la luz. En su momento siempre la verdad se dará a conocer. Vive para siempre nuestro Abacados. ¿Qué nos dice el Eterno entonces para nosotros a través de esto, hermano mío? No seamos falsos, hablemos con la verdad. No busques tú levantar un falso testimonio contra alguien, ni digas falsedad a favor tuya. Abacados quiere que tú, hermanos míos, aleluya, siempre caminemos con la verdad. Porque eso construye confianza. Permite que seas creíble. Y esa credibilidad, hermano mío, aleluya, no se construye porque tú le dices a alguien, sí, créame, apenas te conociste. No, ella se construye lentamente. Pero también se puede perder muy fácil. Dígame cuántas personas de nosotros hemos defraudado la confianza de alguien tan pronto. Y nos ha costado construirlo y de un momento a otro un error que nosotros no supimos hablarlo, que quisimos excusarnos, escudarnos, rompe con esa credibilidad y esa confianza. Así pasa con nuestro Elohim. El Eterno nos está demandando a que construyamos algo que realmente vale la pena. Versículo 29 dice, el malvado aparenta seguridad, el honrado está seguro de su conducta. El malvado aparenta su seguridad. Y esto es lo mismo, el Eterno habla de falsedad aquí. Hay personas sencillamente, hermano mío, aleluya, que en su corazón son malvados, ok, sencillamente. ¿Quién es una persona malvada? Para que realmente nosotros nos vayamos simplemente a esta traducción. El malvado aparenta seguridad. El malvado es aquel religioso, aquel que no guarda Torah, que no guarda realmente lo que el Eterno demanda, y él aparenta ser una persona que es un corderito, como un lobo disfrazado. Pero dice la Escritura, hermano, que el honrado está seguro de su conducta, pero el hombre realmente que está guardando Torah, que vive en la justicia, que vive delante del Eterno, que vive su vida para Él está confiado siempre. Dice el versículo 29, el hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. ¿Quién es una persona impía? Aquella que conoce pero no lo hace.
ella que conoce del Eterno, pero hace su voluntad o hace conforme a ella le parece o le conviene. Y esto dice, mas el recto ordena sus caminos. Esto es lo que pasa. Aquellos que confían en Yohei Bajei, dice la escritura, Él hará. Confía en Jehová y Él hará. Él es el que endereza mis veredas. Abacadosh vive por los siglos. Porque la persona impía, hermanos míos, son aquellos que se vuelven tercos, son aquellos que mañana llegan a apostasía, son aquellos que se llenan de orgullo porque creen que conocen algo. Y esto, hermano mío, aleluya, es una mentira tremenda, porque el orgullo es disfrazado exactamente de sabiduría, es disfrazado de todas estas cosas que el mundo hoy en día dice que te ofrece, posición. Esto, hermano mío, aleluya, te vuelve terco, no acepta correcciones. Esto, hermano mío, aleluya, es importante que sepamos que no puede haber nuestras vidas. En cambio, dice la escritura que el justo examina su vida y corrige su rumbo. Abacadosh nos ha enseñado a nosotros. Rab Shaul nos dice a nosotros, hermanos míos, que nosotros tenemos que mirar en el espejo de la Torá, que escudriñemos si todavía andamos en la fe. Abacadosh. Que aquel que cree que esté bien, que hermano mío, aleluya. ¿Tú crees que estás bien? Tira entonces la primera piedra si crees que no tienes pecado. Nosotros, hermano mío, somos llamados a mirar primero la viga que tenemos nosotros antes de escudriñarle la paja que tiene el hermano. Son las cosas que el Eterno nos está demandando a nosotros, hermanos míos. Abacadosh nos manda a nosotros, hermanos míos, a que escudriñemos y andamos en esa rectitud. Ejemplo de esto es una persona cuando se le corrige un error, hermano mío. ¿Qué pasa cuando a una persona se le corrige un error? El orgulloso se justifica. Aquella persona que es orgullosa justifica ese error y mete una cantidad de falsedades, mentiras, falacias para justificar algo, hermano mío. Pero el sabio, ¿sabes qué hace? Reflexiona y él cambia esa actitud. El orgulloso no quiere aceptar, no quiere cambiar, no quiere doblegarse, no quiere dar realmente la razón. Pero el sabio reflexiona. Y Abacadosh nos manda a nosotros a que mantengamos un corazón que se deje enseñar, apacible. Sed mansos y humildes de corazón, nos enseñó Yeshua HaMashiach. Porque esto nos va a permitir crecer, hermano. La humildad permite tu crecimiento. El orgulloso, el Eterno lo mira de lejos, como hablamos. El orgulloso, el Eterno le lleva a destrucción. Versículo 30 dice en esta versión: ante el Señor no hay sabiduría que valga, ni inteligencia, ni buenas ideas. Vive para siempre nuestro Elohim. No hay quien se justifique delante de Elohim. Abacadosh, hermanos míos, cualquiera que quiera, como se lo dijo David a Salomón, no intentes ni siquiera engañar a Yohei Bajei en tu corazón, porque Él conoce todo, absolutamente todo. Abacadosh, queremos respuestas. Abacadosh, vamos a Elohim y Él nos entregará las respuestas. Y las respuestas que nos dará el Eterno no son como, hermanos míos, muchísimas personas piensan que como Él es amor y eso es lo que se ha vendido, lo que se ha entregado, lo que se ha querido simplemente entregar de esa característica de nuestro Elohim. Entonces piensan que van a escuchar lo que su corazón desea escuchar. Pero Abacadosh, hermano mío, no se tranza con nadie. Él con su justicia y con su amor, Él va a responderte lo que tú necesitas, lo que yo necesito. Y eso, aunque nos duela, dice la Escritura, que su espada es, hermano mío, aleluya. Su palabra es como una espada de doble filo. Eso va a entrar a nuestra alma
y dice que escudriña nuestro corazón y hasta el tuétano de los huesos penetra. Es increíble y ve por siempre nuestro Elohim. Dice que no hay sabiduría ni inteligencia ni consejo en contra de Jehová. Esto lo trataron de hacer, hermanos míos. Lo trataron de hacer los allegados a Job. Esto lo han tratado de hacer muchas personas. Nosotros no podemos aconsejar a Yohei, no podemos justificarnos delante de él. Esto lo hemos visto en el recorrer de la historia. Todo aquel que se cree inteligente. Abacados ha permitido que esto se dé en muy pocos siervos como Abraham, para no destruir y esperar el tiempo adecuado para la salvación de sus ministros y sus siervos, sus hijos. Pero esto, hermanos míos, aleluya, se da cuando, hermanos míos, aleluya, y Moshe que tenemos en la historia, cuando hay un corazón completamente rendido a Él y hay una actitud de obediencia completamente. Esto se puede dar, pero necesita una base completa. Necesita no justificar tus acciones. ¿Qué es lo que Abacados demanda? No es pensando en nosotros, es pensando en los demás. Y esto lo ha hecho Elohim, lo han hecho estos siervos. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Yohei Bajei. Nadie puede frustrar sus planes. Los planes de Elohim nadie los puede frustrar. Ninguna estrategia humana puede vencer la voluntad de nuestro Elohim. ¿Cuántas personas han intentado oponerse a Elohim? Mírate cuántas personas han intentado oponerse a Elohim y oponerse a su verdad, pero no lo han logrado. Su propósito, hermano mío, aleluya, permanece hasta el día de hoy. El propósito, el plan. Dígame cuántas veces usted mismo en la historia de Abacados nos ha mostrado hombres que han querido frustrar los planes de Elohim. Vemos cómo un faraón lo quiso hacer creyendo en su orgullo. Pero Abacados y siervos igualmente y personas como Saúl, hermanos míos, que hoy reconocemos que fue el primer rey de Israel, más sin embargo, delante de la historia y el pueblo, si usted, hermanos míos, pregunta, van a decirle que el primer rey fue David, porque prácticamente no duró mucho tiempo Saúl y es algo que igualmente también, hermano, no trae gozo ver cómo Saúl, hermanos míos, quiso justificar sus acciones y creer que porque Elohim estaba con él, entonces quiso hacer lo que él quiso. Su voluntad, la voluntad de Elohim se antepuso. Y él se fue en contra de Elohim, pero en contra de Elohim, hermanos, solamente tendremos pérdidas. Todo aquel que quiera lograr algo apartado de Elohim tiene las de perder. Entonces Abacados nos manda que nosotros tengamos confianza en el poder suyo y que, hermanos míos, no luchemos en contra de su voluntad, sino que caminemos en su voluntad. Esta es la invitación del día de hoy. Dice el versículo 31, el hombre prepara el caballo para entrar en batalla, pero el Señor es quien da la victoria. Esto es algo hermoso, es maravilloso que termine este versículo en este capítulo de Proverbios 21, porque no sé cuántos planes tú tienes diariamente por ejecutar, o en tu vida o en tus metas que tienes. Pero Abacados dice sencillamente, hermanos, Abacados vive por los siglos. Dice que aunque usted y yo preparemos el caballo para salir y entrar en la batalla, solamente el Señor es quien nos va a dar la victoria. Por eso tenemos que introducirlo en todas nuestras acciones, en todo aquello que nosotros hagamos. Si tú quieres hacer las cosas por tu propia cuenta, podrás organizarlo absolutamente todo y podrás quizás exponérselo y decirle, Señor, ayúdame en esto. Pero si no es la voluntad del Eterno, se va a anteponer siempre su voluntad antes de lo que tú deseas hacer. Dice esta versión, el caballo se alista para el día de la batalla, mas
Yohei Bajei es el que da la victoria. El resultado final lo da siempre nuestro Elohim. Mira, una persona estudia para un examen. Bendita la presencia de Abacados. ¿Quién es aquella persona que estudia para un examen? Un estudiante. El agricultor se prepara para sembrar y un trabajador se esfuerza. Sin embargo, todos estos tres casos, hermanos míos, dependen de la bendición de Elohim. Tanto el estudiante, aunque haya estudiado, se puede poner nervioso y puede que lo que haya aprendido se le borre en su momento. Tanto como el agricultor, cuando siembra, si no eterno no da buena cosecha, hermano, no da buen tiempo, no tendrá una buena cosecha. Y aquella persona que sale a laborar, que sale a trabajar, si el Elohim no permite que te puedas levantar, que tú puedas llegar a tu trabajo por las diferentes situaciones que pasen, o que la empresa tú la encuentres completamente dispuesta para que puedas entrar a trabajar, entonces no lo podrás hacer. Abacados puede realmente, hermanos míos, todos nosotros dependemos de Abacados, porque solamente se hará su voluntad. Solamente Él nos dará la victoria en nuestro trabajo, porque te puede ir mal en el día de trabajo. ¿Qué nos dice el Eterno? Preparémonos, seamos responsables con las cosas que nosotros tenemos que hacer, con lo que día a día Abacados nos da. Confiemos en Elohim para dar el resultado que Él realmente espera de nosotros y que nosotros también queremos realmente traer. Hay una parte que nos corresponde a nosotros y otra a Elohim. Y esta es parte de lo que seguimos leyendo nosotros acá en este libro que estamos leyendo de Éxodo. Dice, la semana pasada estamos nuevamente en el libro de Éxodo capítulo 17, versículo de 8 al 10, donde dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moshe a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Elohim en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moshe, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Entonces, esto es importante, que cuando el Eterno nos demanda y nos llama a hacer algo, es menester que vayamos y lo hagamos, porque no podemos desafiar al Eterno. No podemos dejar que su protección, hermano, se aleje de nosotros. Esto es parte de cuando nosotros ensillamos el caballo, que el Eterno lo hagamos partícipe, porque Él es el que nos va a dar la victoria de aquella batalla a la cual usted y yo nos vamos, hermanos míos, a enfrentar. Vimos qué es lo que significa Amalek, que prácticamente en su traducción es lamer, cierto que sí, el pueblo. Vive para siempre nuestro Elohim. Vemos entonces, vive para siempre nuestro Abacados, que nuestro Elohim nos permitió que recordásemos lo que pasó con Amalek, cómo salió sencillamente en el camino y atacó a su pueblo por la espalda y dijo que lo iba a errar de la tierra. Vive para siempre. Y se lo dijo a su pueblo Israel, que se acordaran de ello. Y empezamos a ver una cantidad de versículos donde podemos encontrar que el mismo pueblo, cierto que sí, en el libro de Jueces, vemos cómo siempre venían estos amalecitas y destruían y se comían, vive para siempre Abacados, los cultivos y los producidos de su pueblo. Abacados vive por los siglos. Vimos el libro de Jueces capítulo 6, vimos el libro de Jueces capítulo 7, vive para siempre nuestro Abacados. Esto es importante que nosotros, hermanos míos, lo recordemos, porque estas son historias vividas de su pueblo. ¿Sí? Historia de Gedeón, y luego Saúl, y luego David. Y vemos ahora en el libro de Segunda de Samuel. Vamos a leer el libro de Segunda de Samuel. La Escritura dice que David, en el libro de Samuel, de Segunda de Samuel, capítulo 8,
esto está en el versículo 12, pero lo voy a leer desde el versículo 11. Segunda de Samuel capítulo 8, versículo 11. David dedicó todos estos objetos al Señor junto con el oro y la plata que le había consagrado y que venía de todas las naciones que había sometido, de Edom, de Moab, de Amón, de los filisteos y de los amalecitas, mira, de Amalek, y de lo que le había quitado en la guerra de Hadad-ezer, hijo de Rehob, rey de Soba. O sea, que todos los botines que ellos recibían, todo lo que cogían, era prácticamente en su momento lo que ellos tenían en su momento era ofrecérselos a Elohim, porque él es el que le había dado la victoria. Versículo 13 dice que David se hizo famoso y cuando regresaba de haber vencido a los edomitas, derrotó a 18,000 edomitas en el Valle de la Sal. O sea, reconocemos entonces que Edom es esa misma población prácticamente donde estaban los amalecitas. Abacados vive por los siglos. Los últimos restos de la nación fueron destruidos finalmente por los simeonitas durante el reinado del rey Ezequías. Aquí dentro del reinado del rey de Ezequías, en Primera de Crónicas capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 41. Pero en tiempos del rey Ezequías de Judá vinieron estos que ya se han mencionado y los destruyeron para siempre, junto con los campamentos y viviendas que allí encontraron, y se quedaron a vivir en lugar de ellos, pues había pasto para sus rebaños. Además, 500 hombres de ellos, descendientes de Simeón, se fueron a la montaña de Seir, capitaneados por Pelatías, Nearías, Refaías y Uziel, hijos de Isí, y destruyeron al resto de los amalecitas. Un versículo antes era Cam los que estaban allí en esa región igualmente, pero después vinieron y derrotaron prácticamente a todos los que estaban allí mismo en Cam, de Cam. Y hermanos míos, ahora el pueblo de Israel se quedó y derrotaron. ¿Quiénes fueron? Los simeonitas. La tribu de Simeón derrotó a todos los amalecitas, destruyeron a todos los amalecitas y se quedaron viviendo en estas regiones, dice que hasta el presente tiempo. Dice el versículo 10 del libro de Éxodo 17 que estamos leyendo: e hizo Josué como le dijo Moshe, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Aquí vimos por primera vez hacer mención de Josué. Este es un momento, hermano mío, aleluya, donde el Eterno menciona a un hombre que acompaña a Moshe, que es Josué, y está relacionado, hermanos míos, aleluya, con la batalla, está relacionado con la guerra. Aquí mismo le dice: e hizo Josué como le dijo Moshe, peleando contra Amalek, Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. El nombre de Josué significa Yo Hei Bajei salva. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Recordemos que en la escritura el nombre de cada persona, o a la persona se le daban sus nombres de acuerdo a lo que el Eterno permitía tener como vivencia a sus padres en ese tiempo. Este caso, Josué, ese nombre, hermano mío, aleluya, es la representación de Yeshua el Mesías. Este era el que estaba peleando la batalla, el que iba a hacer frente físicamente igual, y aquel nombre significaba Yo Hei Bajei salva. ¿Qué nos da a entender esto? Que el Eterno escoge a Moshe, pero también le dice a Moshe que traiga personas valientes, porque lo leímos, vive para siempre nuestro Elohim. Le dice: ve, y dijo Moisés a Josué: escoge unos varones y sal a pelear contra Amalek mañana. Yo estaré en la cumbre del collado y la vara de Elohim en mi mano. Ya Elohim permite que nosotros, como servidores de nuestro Abacados, nos rodeemos de personas que a nuestro alrededor
vamos a caminar para obedecer, pero que a su vez también nos vamos a unir para un bien común. Y es la obediencia de nuestro Elohim y pelear las batallas que nuestro Abacadosh nos está demandando. En este caso, entonces, dice que Josué cogió realmente y hizo como le había dicho a Moshe, obedeció las palabras de Moshe, que era aquel que era el representante de Elohim en ese tiempo, en ese momento allí. Y él hablaba directamente con Elohim y entregaba el mensaje. Y fue a hacerlo. Y dice que Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Abacadosh vive por los siglos. Vemos cómo Josué simboliza Yohei Bajei Salva. Y es el prototipo de Yeshua, nuestro Mashiach, como conocemos nosotros en la historia, viendo cómo guerrea o cómo viene a la batalla y viene guerreando físicamente Josué. Y Yeshua Mashiach viene, ese verbo se hace carne y él mismo se entrega físicamente por el perdón de nosotros. Vemos que Aarón, ¿quién es Aarón? Aarón es el hermano de Moshe y lo que representa prácticamente aquí es aquella persona que intercede igualmente por el líder, aquella persona a la cual tiene al lado y está orando igualmente, está a su lado para servirle, para ayudarle, para darles la mano, para seguir orando, intercediendo, vive para siempre nuestro Elohim. Y tenemos el nombre de Hur. Hur es abuelo, según la escritura, de Betzalel, quien construyó el tabernáculo. Vemos nosotros, quizás más adelante, seguiremos nuevamente y nos encontraremos, pero aquí vamos a leerlo en el capítulo 31 del libro de Éxodo. En el versículo del 1 al 4 dice, el Señor se dirigió a Moshe y le dijo, esto está hablando de quiénes eran los artesanos para la realización del santuario. Y dice la escritura, hermano mío, aleluya, el Señor se dirigió a Moshe y le dijo, mira, de la tribu de Judá he escogido a Bezalel. O sea, este era un varón de la tribu de Judá. Y dice que lo escogió a él, hijo de Uri y nieto de Hur, y lo he llenado del Espíritu de Dios y de sabiduría, entendimiento, conocimientos y capacidad creativa para hacer diseños y trabajos en oro, plata y en bronce. O sea que el Eterno había traído no solamente a Aarón, que representa la intercesión por aquel líder, sino también a Hur, que representa un apoyo práctico, económico, igualmente que necesita un líder. Es aquella persona, hermano mío, aleluya, que uno está haciendo el apoyo de intercesión, aquel que está peleando, ayudando a pelear una batalla espiritual, aquel que está allá, como es Josué, que está físicamente yendo a la batalla, y otro igualmente que también está al lado para sostener al liderazgo, hermanos míos, y que con todo lo que el talento que le ha dado el Eterno y quizás las riquezas que de pronto haya tenido y todo lo que el Eterno le haya dado, sea generoso como nos lo enseña a nosotros el libro de Proverbios 26, donde dice que el justo en cambio da sin tacañería. Aquellas eran personas, hermano mío, que estaban, el Eterno los había puesto al lado de ese líder como Moshe para que estuvieran en unidad y se ayudaran, hermanos míos, en la tarea y en el propósito por el cual el Elohim lo estaba demandando. O sea que Moshe prometió llevar la vara que el Eterno le entregó. Pero no era suficiente simplemente con que llevara la vara. Iba a ser una batalla muy fuerte. Iba a ser frente Josué, pero ellos empezaron a notar algo que estaba pasando y es donde entra Aarón como intercesor y Hur para sostenerle su mano y apoyar a Moshe en en esta batalla. Dice el capítulo de Éxodo 17, y vamos a leerlo desde el 11 hasta el 13. Y sucedía que cuando alzaba Moshe su mano, Israel prevalecía. O sea, cuando Moshe levantaba sus manos, dice que Israel empezaba a vencer.
pueblo enemigo. Abacados. Esto es un momento especial. Y estaban luchando contra Amalek. Y dice que más cuando bajaba su mano, prevalecía Amalek. O sea que cuando él dejaba de levantar su mano, entonces tomaba dominio Amalek. Al darse en cuenta de esto, dice que las manos de Moshe en esta batalla que se estaba logrando, que tú conoces que esto no es una batalla. Hoy en día las batallas son con drones, hoy en día las batallas son con aviones, hoy en día las batallas son con carros panza. En este tiempo eran frente a frente, era tú y yo de frente, eran con espadas. Vive para siempre nuestro Elohim. Y si hoy en día de esta tecnología de la cual venimos hablando varios días, vemos que dura meses las batallas y que eso también se ha visto durante la historia, ¿cómo será entonces en este tiempo lo que podría durar una batalla de estas magnitudes también? Entonces, esto era un tiempo donde Moshe se encontraba allí orando, pero se cansaban sus manos para que prevaleciera su pueblo, para que prevaleciera el ejército de Israel en contra de los amalecitas. Y dice que entonces las manos de Moshe se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, hermanos míos. Vamos a seguir leyendo qué es esa piedra donde la ponen esa piedra debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur, dice, sostenían sus manos el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. En una mano estaba la bendición y en el otro las riquezas. En una mano estaban sostenidas sus dos manos. Con una, hermano mío, aleluya, estaba la lucha espiritual, ayudando en esa área espiritual. Y en la otra estaba igualmente los recursos económicos y todo lo que era necesario para que se diera esa lucha, para que se diera esa victoria. Esto, hermano mío, aleluya, como lo enseña a nosotros la Escritura. Nosotros ensillamos el caballo, pero el quien da la victoria es nuestro Elohim. Pero nosotros ensillamos el caballo por órdenes de Elohim y hacemos de acuerdo a como Elohim nos demanda para que nosotros tengamos la victoria que Él nos demanda. Dice, así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Esto demuestra, hermano mío, aleluya, que esto fue de tiempo a tiempo. Dice la Escritura que no podéis velar ni una hora, le dice a los discípulos. Y esta fue, hermano mío, una batalla que duró la noche completa, hermano mío, hasta que se puso el sol. Y Josué dice que deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Esto no fue simplemente una guerra física, fue una guerra espiritual, hermanos míos. Fue una guerra, hermano mío, aleluya, fuerte. Si tú hoy vuelves al jardín, vuelves al Edén, y tú miras ese momento donde está aquella serpiente astuta o aquel animal astuto hablando con la mujer. Cuando nosotros vemos o leemos sencillamente, pasamos por encima lo que allí le está diciendo la serpiente y lo que está recibiendo la mujer. Vemos dos personas que físicamente están obrando algo, pero espiritualmente hay algo que se está forjando muy fuerte. Muy fuerte. Porque allí estaban aquellos que estaban vigilantes del hombre. Y aquí estaba igualmente, hermano mío, aleluya, aquellos que le estaban obedeciendo a Elohim. Pero es una batalla que viene a la mente en la disposición de esta
persona que está recibiendo algunas palabras que hace que ella pueda creer que es verdad. Es lo que hoy en día nosotros vivimos cuando hablan de ciencia y cuando hablan de inteligencia, de filosofía, de religiones, cuando hablan de la fe de nuestro Elohim de una forma y de conceptos tan vagos sin tener conocimiento, pero que a la vez también seducen a otras personas con sus intelectos y hace que luego, hermanos míos, aquellos que conocen obren sus vidas de una forma impía porque les atrae las cosas de aquí, como les atrajo a los vigilantes las cosas de este mundo. Y eso entonces, hermanos míos, hace que pueda, hermano mío, tomar poder y pueda seducir muchas mentes, muchas personas que no tienen la experiencia, que no son idóneas, que no han estimado el conocimiento de Elohim ni aprender sobre ello, sobre nuestro Elohim. Y lleva entonces al caos que tenemos hoy en día a través de ese pecado que ocurrió en ese momento. Asimismo, son estas batallas. La guerra que estaba teniendo Josué contra Amalek en ese momento era una guerra que era física y era una guerra que era espiritual. Moshe recibiendo órdenes de Elohim y unos en frente físico y otros espiritualmente orando. Abacadosh. Moshe hizo su parte mediante su oración y su ayuno, que estaba enfrentando. ¿Cuál era la lucha que él tenía? Él tenía una lucha contra los demonios. Tenía una lucha contra los espíritus y huestes espirituales de maldad que estaban detrás a favor de los amalecitas. Abacados vive por los siglos. Algo que estaba pasando completamente. Y estaba Josué haciendo su parte física para enfrentar los amalecitas, para salvar al pueblo de Israel. Abacados vive por los siglos. ¿Qué representa esa roca que dice allí? Dice la escritura, hermanos míos, aleluya, que las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. La piedra representa a Yeshua HaMashiach. Sabemos que Él es la roca de salvación. Y en ese lugar donde sentaron prácticamente a Moshe, representa esa roca, hermano mío, aleluya. A nuestro Mashiach, Yeshua HaMashiach. Y vemos la importancia de aquellas personas que pueden ayudarnos a sostener una mano y la otra para que nosotros también como siervos de Elohim podamos, hermano, mantenernos fieles. Esto es una tarea que no solamente tiene aquel servidor de Elohim, cierto que sí, en una congregación, en una comunidad. Esto es una tarea que tienes tú como padre, teniendo a tu lado a tu esposa, teniendo a tu lado a tu hijo mayor o a tus hijos, ayudándote a sostener las manos unos en oración y otro, hermano mío, aleluya, ayudando en diferentes acciones, situaciones, en cómo poder seguir y sacar adelante lo que Abacadosh, hermano mío, ha entregado, para que salgamos adelante como pueblo de Elohim. Es lo que nuestro Elohim nos ha entregado a nosotros. Pudo Moshe ser fiel hasta la puesta del sol y así pudo vencer en esta guerra. Y esa es la postura del pueblo de Israel. Es la postura del pueblo de nuestro Elohim. Somos un cuerpo que tenemos que mantenernos en una unidad para que podamos tener la victoria sobre todo el acecho espiritual que cobra, hermano mío, aleluya, cobra en la vida física, materia.
Nuestra vida, por eso Elohim nos demanda a nosotros a vivir en ayuno y en oración, porque es la forma en la cual podemos vencer espiritualmente muchas de nuestras batallas. Por decir todas nuestras batallas. No era suficiente que Moshe orara con su boca. Tenía que levantar sus manos, mira. Él tenía que levantar sus manos para que sus enemigos no ganaran, para que ellos no vencieran. Y ese es el esfuerzo que el Eterno nos entrega a nosotros como siervos. En primer lugar, esto era una guerra espiritual. Y sin el apoyo de Ur, sin el apoyo de Aarón, sin el apoyo de Josué, no hubiese habido esta victoria. Hoy te dice Elohim, hermano mío, para terminar este día. Hoy nos dicen nosotros, hermanos míos, aleluya. ¿Tú estás obedeciendo lo que la Escritura nos está demandando? ¿Tú estás dando el ejemplo que ha dado Moshe como servidor? ¿Has destruido en tu vida y en tu tierra todo el pecado y lo que Abacadosh ha estado demandando? ¿Ha sido transformado ese corazón y te hallas delante de nuestro Elohim en ese tiempo donde Abacadosh puede entregarte las personas a tu alrededor para traer la victoria en tu hogar, en tu familia? Porque es que hay algo, a veces queremos tener nosotros las personas que nos ayuden, pero nosotros no queremos pagar el precio que nos da. Moshe tuvo que pagar un precio para llegar allí y que el Eterno le diera a las personas. Muchas veces nosotros el Eterno tenemos las personas, pero no valoramos, no sabemos qué puede hacer cada una. ¿Por qué no podemos hacerlo? Porque no tenemos el discernimiento de Elohim, porque nosotros mismos no hemos llegado al momento donde podemos ver las personas que tenemos alrededor para que nos den la ayuda y tener victoria sobre las batallas que Elohim nos estaba entregando. Hoy Abacadosh nos trae a nosotros esto. Es importante esa unidad, pero también es importante que tú y yo, como siervos de Elohim y liderazgo que el Eterno nos ha entregado, estemos a la altura, hermanos míos, para poder vivir las batallas espirituales que cobran, hermano mío, aleluya, cobran existencia, cobran vida en nuestro mundo, hablando empíricamente, en el mundo físico. Y son batallas que se vencerán primeramente espiritualmente. Por eso hoy en día el Eterno nos llama a nosotros a esta reflexión para que tengamos una semana en victoria, de bendición, una semana de oración, una semana, hermanos míos, donde reconocemos primeramente que nuestro Elohim vive por los siglos, pero que todos los proyectos, todos los planes que nosotros tenemos van delante de la mano de nuestro Elohim. Y Él es el que nos da a nosotros el go, Él es el que nos da la partida, pero nosotros tenemos que levantar nuestras manos y tenemos que tener las personas que nos ayudan para poder ganar esas batallas. Y aquellas personas nos van a ayudar porque saben que tú y yo nos encontramos, hermanos míos, en ese corazón contrito y humillado delante de Elohim, y nos encontramos sin falsedad, nos encontramos, hermanos míos, sin nada de lo que el Eterno aborrece, sin mentira, sino que somos genuinos con nuestro Abacadosh, que no engañamos a nadie, ni intentamos engañar a nadie, ni damos dádivas porque piensen de nosotros, sino porque Elohim nos ha enviado a nosotros, hermano, a hacer su obra. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Una semana de bendición y que el Eterno los bendiga, los guarde y proteja sus vidas en el nombre de Yeshua HaMashiach. Shalom para todos. Yeshua está a la puerta. Ven a sus pies. Visítanos en nuestra página web www.amorife.de